Buen día para todos. Hoy vamos a presentar el último de los temas del núcleo temático 1, que tiene que ver con el abordaje de cómo la filosofía ha pasado a lo largo de la historia, haciéndose preguntas, madurando su pensamiento en torno a un contexto, a un tiempo, a un lugar, a unos procesos políticos, sociales y económicos que han influido decididamente en el modo en que este modo de saber ha ido creciendo. La pregunta que motiva nuestra conversación de hoy es si hace falta una filosofía de la historia o una historia de la filosofía. Esta pregunta tiene como abordaje justamente encontrar la clave para nosotros. En algún tiempo, y muchos hoy todavía, prefieren hacer una historia de la filosofía, es decir, un abordaje lineal, diacrónico, de cada autor, de cada corriente, como para ordenar cómo se fueron pensando los temas propios de la humanidad. Entonces empieza de los presocráticos, Sócrates, modernidad, Kant, Marx, etcétera, viendo autor por autor, y esto lo que ayuda es a tener un orden y una visión completa de los principales referentes de la filosofía y de sus escuelas. Sin embargo, nosotros preferimos hacer una filosofía de la historia, es decir, ver cómo la historia, maestra del saber, de alguna manera, cómo la historia ha influido en el modo de pensar y cómo podemos pensar nosotros la historia en esta relación de pasado, presente y futuro. De alguna manera se trata de hacer una interpretación significativa de la historia, de sus grandes momentos, para poder entender a la filosofía como una búsqueda de respuestas, como una búsqueda comunitaria que ha generado una tradición y que llega hasta hoy para nutrirnos y permitirnos interpretar nuestra propia realidad y proyectarla. Sí, para introducirnos a algunos puntos centrales que queremos aclarar, ¿sí? ¿Por qué es importante la historia de la filosofía? ¿Qué conceptos de historia asumimos? ¿Qué debemos tener como brújula en este camino? ¿Y cómo esquematizamos la historia de la filosofía? Entender la historia de la filosofía como una historia de búsqueda más que de respuesta, ¿sí? La filosofía tiene una historia y esto es importantísimo tenerlo en claro. Nosotros muchas veces pensamos que somos nosotros los primeros que pensamos, que la filosofía o es algo viejo que no llega hasta la actualidad o que simplemente realizamos hoy sin tener relación con nuestro contexto y con nuestra tradición. Como búsqueda del sentido de la vida, la filosofía es un modo de saber en el tiempo. Y esto es fundamental porque el tiempo cruza, empapa y condiciona nuestro modo de filosofar. Siempre la filosofía ha sido un modo de reflexionar contextual. Los procesos humanos indudablemente cruzan al filósofo, ¿sí? Lo empapan de sus experiencias para poder pensarlo. Por tanto, si uno aborda un filósofo antiguo, como por ejemplo Platón, no puede abordarlo sin tener en cuenta qué es lo que pasaba en su contexto, en su tiempo, cuáles eran sus principales preocupaciones, como tampoco podemos traer a Platón a la actualidad sin entender y tener en cuenta los profundos cambios que se han realizado en el mundo hasta hoy y que nosotros vivimos en un tiempo y en un espacio distinto. Por tanto, la contextualidad de la filosofía es un elemento fundamental. La filosofía reflexiona y da sentido a las experiencias fundamentales para comprenderlas. Experiencias que no solamente son nuevas, que hay experiencias nuevas, por ejemplo, la tecnología, el ciberespacio, ¿sí? Son todos elementos propios de nuestro contexto, no presentes en la antigüedad. Pero hay preguntas y experiencias que tocan a toda la humanidad desde el inicio de la experiencia filosófica, como por ejemplo la felicidad, como por ejemplo el bien, como por ejemplo cómo tengo que actuar
para actuar en libertad. ¿Sí? ¿Qué es la libertad? Esas experiencias y esas preguntas han estado siempre presentes en la historia de la filosofía. Entonces, podemos decir que al filosofar sobre la historia, estamos diciendo tratar de descubrir cuáles son sus continuidades a lo largo de los siglos y también cuáles son sus novedades y sus rupturas. No hay una filosofía en abstracto, el tiempo y el espacio condicionan el pensamiento y la historicidad de la filosofía no es una simple línea cronológica, ¿sí? La historia de la filosofía no puede entenderse si no es a partir de la historia de la cultura y de los procesos que a ella las cruzan. Obviamente que vamos a estar hablando de la filosofía en Occidente como ha surgido desde Grecia y ha pasado a nuestra tradición. Cuando hablamos de la historia en filosofía tenemos que tener presente dos dimensiones del tiempo. Una dimensión es la historiográfica o la historiografía. Esta dimensión, sí, abordada fundamentalmente por la ciencia de la historia, que tiene un método y que tiene ya una trayectoria desde el siglo XIX en adelante, aborda el tiempo como un tiempo medido, es decir, el ordenamiento del tiempo del pasado en minutos, horas, años, siglos. Es importante ordenar la historia de esta manera, es importante la historiografía, pues nos ayuda a descubrir datos, organizar eventos y sobre todo a relacionar el pasado en su relación de causa y efecto para comprender el presente. ¿Sí? Como ciencia tiene su método y es la materia prima para reflexionar sobre la historia. Sin embargo, nosotros en filosofía nos vamos a centrar en una dimensión de la historia que se llama historicidad. La historicidad se trata de la capacidad que tiene el hombre de interpretar y darle un significado al tiempo vivido. Es decir, no simplemente encontrar datos del pasado, sino reconocerlos como hechos históricos significativos. ¿Sí? Se trata sobre todo de una reflexión filosófica del sentido de la historia. Parados sobre la historiografía, la filosofía busca entonces comprender la historicidad de las ideas, es decir, cómo determinados planteos filosóficos en un tiempo y en un contexto permitieron interpretar, significar y comprender la vida humana y cómo esos significados llegan hasta hoy y nos nutren en el modo de una tradición. En este sentido, el concepto de tradición filosófica es muy importante porque nos hace a nosotros pararnos sobre los hombros de muchos otros, famosos o no, que se han mantenido firmes en la búsqueda de estas respuestas. Así que se han animado a pensar y a sistematizar y a darle sentido a su realidad para que nosotros podamos comprender hoy la propia. ¿Por qué es importante una historia de la filosofía? Ante todo, porque una historia de la filosofía implica una filosofía de la historia, un modo de entender la historia, de interpretarla y asumirla, ¿sí? Porque como decíamos, nosotros somos deudores de un camino compartido, de un trabajo colectivo comunitario, de una construcción comunitaria de sentidos de la vida humana y porque las experiencias centrales, aun cuando influenciadas por las culturas y los contextos, siguen aportando significaciones nuevas al presente. Nosotros vamos a reflexionar hoy sobre los distintos modos de entender la historicidad, ¿sí? O distintos modos de interpretar la historia de la filosofía. Los nombres son nombres inventados, por mí no los vamos a encontrar en un libro, pero sí representan de alguna manera distintas actitudes nuestras, humanas, frente al pasado. Depende cómo entendamos la historia,
será el vínculo que descubramos entre el pasado con el presente y del presente con el futuro. Vamos entonces a nombrarlas y a explicitarlas cada una. La primera noción es la historia como museo. La segunda, la historia como un supermercado de ideas. La tercera, la historia como listada de respuestas. Y la cuarta, la historia como memoria y profecía. Estos conceptos tienen sus implicancias, tienen su mirada sobre el pasado y también tienen sus repercusiones. Vamos a tratar de comprender cada una y ver cuál de estas nociones es la más madura y desde la cual nosotros haremos una opción. Cuando uno va a un museo, va a un lugar donde están todas juntas cosas del pasado, cosas viejas. Uno va al museo y tiene distintas actitudes. En primero, hay una inquietud y una curiosidad, ¿sí? Va, mira, recorre y se va. Le queda como experiencia de esa observación, bueno, el haber conocido un museo, haber visto qué cosas estaban contenidas allí y nuestra vida después continúa. En esta noción de la historia como museo, nuestra fijación está en el pasado, ¿sí? Vemos a la filosofía, de alguna manera, llevando esta idea del museo de las ideas, vamos a la filosofía y lo vemos como algo antiguo. De alguna forma es el prejuicio que todos tenemos al abordar esta materia en el secundario, es decir, hablamos de filosofía, hablamos de Platón, de Aristóteles, hablamos de Kant, de autores o de libros o de planteos del pasado, como si la filosofía solamente fuera haber marcado determinados hitos o referentes que pasaron como famosos a la historia, pero que ya murieron. La historia, en este sentido, esta visión de la historia, tiene que ver más con una arqueología de las ideas, como quien revuelve en los terrenos y descubre cosas curiosas. A lo sumo, podemos entender la historia como una historia de los errores cometidos en la búsqueda de la verdad, ¿sí? Porque obviamente muchas de las respuestas de los filósofos de la antigüedad ciertamente no son válidas para nosotros, pero eso no invalida para nada su profunda valentía en la búsqueda de una comprensión mejor. Tal vez nos tenga que quedar a nosotros como mensaje esta actitud filosófica justamente de búsqueda más que la concreción de la respuesta dada por cada uno. Esta noción, muy difundida entre nosotros, desvincula el pasado del presente y del futuro. Esto que digo de una noción muy difundida entre nosotros, lo podemos ver en la historia de nuestro país. Nosotros estudiamos la Revolución de Mayo, o estudiamos el 9 de julio, o estudiamos las corrientes migratorias del siglo XIX, bueno, como algo que pasó, pero sin contacto con nosotros, como si nosotros no fuéramos hoy en la actualidad, para comprendernos, absolutamente deudores de todos esos, de esas comprensiones y de esos hechos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que se derivan de esta primera noción de la historia como museo? Las obras filosóficas y los autores son ajenos a nosotros, no tienen nada que ver con nuestra realidad, conocemos quiénes son y qué dijeron como algo, como una cosa que se nos impone, que tenemos que estudiar porque dicen que son famosos, porque dicen que son importantes, pero sin poderlos descubrir nosotros en contacto con ellos. No nos implica y la historia de la filosofía queda como algo restringido a un pequeño grupo de gente más o menos curiosa o interesante. En definitiva, para aquellos que les gusta estudiar y conocer. Punto. Una segunda noción de historia tiene que ver con la historia del supermercado de ideas. Tomo acá la idea del supermercado. Uno va al supermercado a comprar y va a comprar porque tiene una necesidad. Recorre las góndolas, ve los precios, ve los productos y selecciona aquello que se quiere llevar a la casa.
De alguna forma, esta imagen del supermercado también se puede repetir en nuestra visión de la historia de la filosofía. Cada uno puede volver según su interés o su necesidad actual al pasado y rescatar de allí tal o cual idea interesante. ¿Sí? Se busca, en el fondo, justificar el presente desde algo dicho en el pasado. ¿Por qué? Porque en el fondo mi acceso al pasado es un acceso ideológico, interesado según lo que yo pienso. Quiero justificar lo que yo digo y por eso veo qué autor, en qué libro o qué escuela puede apoyar mi postura, pero no para descubrir la novedad que tienen en sí misma los planteos de estos referentes, ¿sí? De alguna forma son cosas útiles que yo consumo. La historia de la filosofía es encarada con un objetivo consumista. Un ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser lo que pasa en la pandemia. Durante este tiempo de pandemia, muchos han referido a un escrito de un filósofo contemporáneo llamado Albert Camus, que en su libro La peste habla justamente de las pandemias como una autorregulación de la humanidad para que nuestra vida pueda ser sustentable. Obviamente, ir a buscar a Camus y a esta idea tan repetida en la actualidad, sin haber entendido el contexto en que él lo dijo, por qué lo dijo, qué procesos culturales cruzaban su pensamiento, es traer de los pelos una idea y utilizarla simplemente para justificar posturas de la actualidad. ¿Cuáles son las consecuencias de esta visión? Se lee el pasado desde interés del presente. Se manipula la historia para legitimar nuestras posiciones y posturas. La historia sería un stock disponible para ser usado. Se pierde el valor del sentido y las interpretaciones. De alguna forma se violenta la historia y se pierde rigurosidad metodológica. Un ejemplo de violentar la historia o de violentar el sentido, como para que comprendamos, es la visión que tiene la filosofía actual, por ejemplo, de la crítica de Nietzsche a la religión. Nietzsche decía, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Esa frase tan famosa de Nietzsche, si no la comprendemos en su contexto, está totalmente distorsionada, porque Nietzsche lo que critica es una estructura eclesial y un modo de entender la religión como sistema de ideas opresor propio del siglo XIX, principio del siglo XX, donde indudablemente ni la religión, ni el modo de entender la fe, ni el modo de comprender a Dios son iguales a los que tenemos en la actualidad. Entonces, simplemente traer la frase Dios ha muerto para hacer una crítica de la religión sin entender por qué él lo dijo, pierde sentido. ¿Sí? La importancia en esta visión de la historia de la filosofía como supermercado de ideas está puesta en el presente, pero un presente que va a hacer violencia al pasado. La tercera noción es la de la historia como listado de respuestas. Los médicos tienen un libro que se llama Vademecum, que es un listado de todas las posibles medicamentos o drogas habilitados para atender determinadas patologías. Algo así sería entender la historia de la filosofía como un listado de respuestas. Leyendo la historia podemos saber qué se dijo y eso que se dijo es cierto y la historia, de alguna manera con una mirada mágica, sería como un oráculo para consultar. Todo fue dicho en el pasado, por tanto, tenemos que reproducir lo que se dijo en el pasado en el presente y así vamos a resolver nuestros problemas y vamos a comprender nuestra realidad. La historia es vista casi mecánicamente como una relación de causa y efecto.
todo, ya se dijo antes, un poco parafraseando esa expresión de la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol. De alguna forma implica una mirada de la historia cíclica. Todo se repite una y otra vez. Por tanto, si vamos al pasado y encontramos allí las interpretaciones que se hicieron, vamos a poder comprender lo que pasa en el futuro. De alguna forma, las consecuencias de esta mirada de la historia hacen que se pierda el sentido del futuro, la novedad que trae el futuro, ¿sí? La creatividad y la libertad humana. Ciertamente puede haber situaciones similares en nuestro contexto actual, pero somos otros, somos nuevos y el futuro justamente se caracteriza por lo que todavía no fue. Esta mirada de la historia como respuestas, como listado de respuestas, lo que hace es romper el vínculo de la filosofía con lo posible. ¿Por qué? Porque lo posible no sería más que una repetición del pasado. Estas son las visiones más conservadoras de la historia y las que producen también los discursos más conservadores en lo social, pues todo se basa en repetir o en reproducir lo que pasó anteriormente. Hay una imagen de una película, que es un libro también, que se llama El nombre de la rosa, de Humberto Eco, y uno de los personajes, justamente ubicada en la época medieval, dice, no hay ningún avance en el conocimiento, simplemente una sublime recapitulación. Es decir, siempre volvemos a lo mismo. Se pierde el espíritu de aventura de la inteligencia humana, su capacidad de arriesgarse y se considera que la verdad ya fue dicha y que es absoluta. Justamente todas estas nociones de la historia son las que nosotros descartamos para asumir este último tema del eje temático 1. Nosotros vamos a asumir entonces un modelo de entender la historia, la historicidad, como memoria y profecía. ¿Qué significa? La memoria es justamente la interpretación del pasado, es hacer que el pasado y el presente estén íntimamente vinculados. Cuando voy al pasado y redescubro los significados dados por la comprensión de nuestras experiencias, allí me vuelve al presente esa capacidad de repensar mi propia realidad, de poder contextualizarla, no simplemente repetirla, sino aprender de aquello realmente significativo que me permite hoy a mí hacerme protagonista de mi historia, hacernos como humanidad protagonistas de nuestra historia y reinterpretar, resignificar y comprender de forma más madura nuestra propia realidad. ¿Sí? Es ir al pasado desde nuestro presente para poder tener una mirada más fresca y más madura de lo que sucede. Como profecía también, porque justamente volver a la historia es darnos cuenta de las maravillosas experiencias que se han dado y cómo nos vincula con un mundo más humano posible. Es decir, uno de los sueños, si se quiere, o de los objetivos de la filosofía a lo largo de toda su existencia es proponer hacia adelante sentidos nuevos, comprensiones más maduras, un mundo más humano, una transformación de la realidad. El pasado, en cuanto maestra de vida, nos permite justamente esto. La historia genera responsabilidad social e individual con el presente y con el futuro. Es una dimensión y un modo de entender la historia dinamizado por lo que se llama el principio de esperanza de la humanidad, la expectativa frente al futuro. ¿Sí? Entonces, hablamos de la filosofía en Occidente y esto es hacer un recorte bastante preciso. Es decir,
pensar el mundo se ha pensado y se ha reflexionado en todos los contextos, incluso antes del surgimiento de la filosofía, como modo de saber específico. Pero la filosofía como saber conceptual, sistemático, lógico, con las características que nosotros ya lo hemos visto, nace en Grecia, inmediatamente se traslada a toda la cultura occidental como un modo peculiar de ver la realidad, ¿sí? Entonces vamos a tomar una historia de la filosofía en Occidente y la vamos a interpretar. Esto ha marcado la historia del pensamiento y también hay que decirlo, sea por los sistemas de educación, sea por la colonización o la violencia, se ha impuesto en otros contextos, ¿sí? Hoy se entiende filosofía también desde los modos en que surgió en Grecia, se afianzó en Europa, ¿sí? Y por tanto también muy eurocentrista, y se difundió en una cultura más globalizada a través de los procesos de colonización y conquista en el resto del mundo. Hacer historia siempre significa interpretar a los filósofos y sus obras en sus contextos, ¿sí? Es ponernos a dialogar con ellos, es empatizar con ellos. De alguna manera, esta es la actitud de comprensión y de interpretación. Si yo lo veo como algo lejos de mí, difícilmente pueda comprender toda su riqueza. Si yo lo tomo como alguien con quien yo a través de la lectura de una obra o de su pensamiento puedo dialogar, puedo preguntar, puedo interrogar y puedo escuchar también, entonces esa distancia con el pasado se vuelve una distancia empática. Yo entiendo lo que quiso decir, por qué lo quiso decir y rescato de su pensamiento lo valioso para interpretar mi propia realidad. De alguna forma, ¿sí? El modo de dividir la historia, sobre todo el modo clásico, lo divide por etapas. La historia universal se divide en historia antigua, medieval, moderna, contemporánea. El paso de una etapa a otra se marca por datos o por hechos históricos significativos que marcan un antes y un después. Nosotros vamos a tomar otro criterio para dividir la historia de las ideas o la historia del pensamiento filosófico. Tiene que ver con descubrir grandes paradigmas, es decir, claves comunes en autores y en escuelas que han permitido acceder a la realidad de un modo particular. Con esto, cuando hablamos de paradigma, no estamos hablando que los autores o las corrientes o las escuelas pertenecientes a cada uno de estos paradigmas pensaran igual. Estamos diciendo que sus temas de reflexión, sus temas centrales, fueron temas comunes. Ahora, las respuestas fueron totalmente variadas y a veces contradictorias. Nosotros marcamos 4 grandes paradigmas: el paradigma cosmológico, el teocéntrico, el antropocéntrico y el antropológico, y generamos una pregunta debatible, opinable, incluso muy controvertida en la actualidad, es si estamos presenciando el surgimiento de un nuevo paradigma, de lo que podríamos llamar paradigma tecnocéntrico. Esa pregunta la vamos a dejar planteada. No la vamos a desarrollar en este momento, pero sí por lo menos tener en cuenta que el mundo de la filosofía está pensando si no ha habido un nuevo giro en el modo de pensar donde todas las novedades, temas y problemáticas que surgen de la introducción masiva de la tecnología y sobre todo la cibernética en la vida humana no está generando también un nuevo paradigma filosófico. Para ubicarlo temporalmente, más o menos, el paradigma cosmológico iría del siglo VII antes de Cristo al V después de Cristo, el paradigma teocéntrico del siglo V
al XV, el paradigma antropocéntrico del siglo XV al primer tercio del siglo XX, y ponemos primer tercio porque las guerras mundiales, sobre todo la Primera Guerra Mundial y el tiempo que se llama entreguerras, ¿sí? Por eso ponemos década del 30, 1930, marca un quiebre en el modo de pensar, ¿sí? Ya vamos a explicitar mejor este hecho, pero ciertamente los tiempos no son muy precisos, ven que no ponemos un hecho o un año, sino que ponemos un lapso de tiempo donde cambian los paradigmas en modo de pensar. El paradigma antropológico justamente va desde el primer tercio del siglo XX hasta finales del siglo XX. En 1990, más o menos, ¿sí? Por la década del 90, se empieza a hablar de posmodernidad, se empieza a hablar de modernidad tardía, y eso genera también el surgimiento de un nuevo paradigma. Ponemos el modelo antropológico hasta finales del siglo XX, ¿sí? Incluyendo allí lo que podría ser la corriente de la posmodernidad o lo que se llama también la modernidad tardía. Estos paradigmas los vamos a ir desarrollando uno por uno en los próximos videos.